voy a presentar esta conferencia internacional que es sobre educación y sobre un proyecto de investigación desde la perspectiva de la psicología cultural. Y esto está, contamos con la visita del doctor Dany Boulanger, en realidad es la manera en cómo se pronuncia su apellido. Él es de Canadá, vive en Canadá y trabaja en la Universidad de Quebec. Somewhere, Abitibi-Témiscamingue. yeah, it's Abitibi-Témiscamingue, or you just say somewhere under the snow. En pocas palabras, en algún lugar entre medio de la nieve. Bueno, y contarles un poquito acerca de él. Él se formó como psicólogo y PhD en educación en la Université de Sherbrooke, Canadá, y luego hizo su postdoctorado en una colaboración entre la Aalborg University de Dinamarca y la Universidad Federal de Brasil, en un apoyo de dos importantes autores que son Jan Balsiner y Ana Cecilia Bastos de Brasil. Jan Balsiner, él es estonio, pero trabaja desde la Universidad de Aalborg. Bueno, ya les conté dónde él investiga y viene a mostrarnos un interesante al laboratorio de transformación y agencia humana, que es parte del Instituto de Bienestar y Socioemocional. Bueno, así es que él viene a iniciar una colaboración en una investigación donde están involucrados otros países también de Latinoamérica, así que en esta presentación ustedes se van a enterar de las bases de este estudio y el inicio de este estudio aquí en Chile. Así que los dejo con Can you applaud her? ¿Le pueden aplaudir? I would like an applaud to Pablo because he is handsome, please. Me gustaría que le aplaudan a Pablo también, de que es guapo, por favor. This is the presentation. Okay, it's I feel like a star with this, and when I have a microphone, I just get crazy, so sorry. Bueno, vamos a comenzar. Cuando tengo un micrófono me pongo un poco loco, así que disculpen. What he just said, he said that when I have a microphone, I get crazy. He just said that about me? Oh. Now you have to translate what I just... Okay, no, you will not. So, the presentation is, let's say, grounded in sociology of education. It's a general reflection about the pandemic. Do you remember a pandemic? Bueno, esta es una investigación basada en la sociología. Tiene que ver con la pandemia. ¿Recuerdan la pandemia, cierto? Do you remember there was a pandemic, right? ¿Recuerdan que hubo una pandemia? Not sure, right? No están seguros, ¿cierto? Yeah. A pandemic, you remember? ¿Una pandemia? ¿Se acuerdan? You remember a bit, right? People poquito, were ¿no? wearing masks and Usar this kind of things, mascarilla, yeah. ¿cierto? Okay, so I will make you remember today. We will discuss about what do we remember about the pandemic and what do we choose to not remember, right? Entonces quiero que se acuerden hoy, ver qué cosas se acuerdan y qué cosas han preferido no recordar. Because when we don't remember, it's hard to be solidary, but when we choose to remember, we choose to mobilize ourselves. So from desolidarization to collective mobilization. Porque cuando no queremos recordar, somos solidarios. Entonces estamos pasando de una desolidarización a una movilización ciudadana. Do you agree? ¿Están de acuerdo? Yeah. Of course. Otherwise, you will have to say why, and we have to discuss it. I will not have time to present. Sí, porque si no, vamos a preguntarnos por qué y vamos a conversar de eso y no voy a tener tiempo para presentar. So this is me. Dany, how do you translate baker in Spanish? Baker. My second name, baker. Ah, panadero.
Claro, soy Dany Baker y se traduce como panadero. So Dany, Panadero. panadero. So yeah, and those are some of my students that help to make review of literature. So this presentation is based on international review of literature. Aquí están algunos de mis alumnos que ayudaron a revisar la literatura, entonces esta investigación está basada en la literatura con la que ellos me ayudaron. So yeah, let's move. Do you want to move with me Entonces avancemos. or not? We don't move. No se mueve. So we move. Ahora Yeah. sí. So the goal is to reflect on the issue of the pandemic across different levels of our collective and personal experience. Entonces las metas son reflexionar sobre los temas de la pandemia en distintos niveles. I want to provoke you. No, you have to take the... Los quiero provocar. No. Provoke you. Los quiero provocar. See, good. We applaud him, please. Ya, un aplauso, por favor. Yeah, yeah. And to identify some paths for the future. You know what the future is? Y también identificar caminos para Yeah. el futuro. ¿Saben lo que es el futuro? Yeah, okay. Sí. So, okay. I will start with the cultural experience of the pandemic and post-pandemic in relation to some image. Vamos a empezar con las experiencias culturales de la pandemia y post-pandemia basado en imágenes. So, you tell me if you see the pandemic like that, right? You tell me. A ver, díganme si la pandemia la asocian con esta imagen. It's like clouds Son That's- como nubes that had lived, or that will live when we were in the pandemic, and that are somewhere, somehow not part of us, of our reality. It's like a dream that will end up. Estas eran nubes que estaban allí, que como que se iban a ir, eran parte de un sueño que esperábamos que se fuera. Did you have this impression that this was like cloud that are arriving, that will leave, and then we will continue our normal life? Tenían la impresión de que iba a estar como nublado y que esto se iba a acabar en algún momento y podríamos continuar con nuestras vidas. So that we choose to not let the pandemic transform us. So it is a way to feel safe. It's a good reflexes. Elegimos que la pandemia no afecte nuestras vidas y que no afecte nuestros reflejos. But there are some lessons that the pandemic has some effect that we cannot negate. So the presentation will be about this kind of reflection. Pero la pandemia también ha tenido efectos que no podemos negar y la presentación tiene que ver con dichos efectos. Clouds create shadows, so blind spots. So there are some things that we choose not to see, but that are real. The effect of the pandemic. Las nubes crean sombras, crean puntos ciegos que elegimos ignorar, pero están allí, fueron parte de la pandemia. So I ask you, what do we choose to remember and to not remember? Entonces les pregunto, ¿qué cosas elegimos recordar y cuáles no? I will come back to you at the end of the presentation with the same question, so you have to remember this question. Al final de la presentación voy a volver a hacer esta misma pregunta, así que recuerden este punto. Because memory is a complex thing. It entails both change and non-change, resistance to change. Entonces, esto se debe a que la memoria es algo compleja. Hay puntos que tienden a cambiar y otros que no cambian. So here is one of the images that I see on Google. You know Google? Esta es una imagen que vi en Google. ¿Conocen Google, cierto? You remember? ¿La recuerdan? So myself, I had it living with the pandemic or not, or without the pandemic, because it's related to do we accept it or not, and what do we choose to remember or not. Entonces esta imagen se relaciona con vivir con la pandemia o no, si elegimos aceptarla o no. And this is not me. I know that this guy is more handsome than me, but sorry, I picked someone else. This is not me. Claro, este de aquí se supone que soy yo, es más guapo en realidad, pero supongamos que soy yo. He looked more like Pablo, which is more handsome. Se parece más a Pablo, a decir verdad. So these two sentences, so can you read them and translate them, and then I will go back to another...
Entonces, bueno, estas dos frases, ¿cuándo volverá la vida a la normalidad? ¿Cuándo vamos a tener la inmunidad de rebaño? So when we return to normal, we do like if there was no pandemic, so there is no change. And what is normalcy anyway? Entonces, ¿cuándo la vida vuelve a la normalidad? Es como que si no hubiese habido pandemia, como si nada hubiese cambiado. ¿Y qué se consideraría normal? Did you feel that your life was really normal? But maybe yours was more normal than mine, but was it really normal? ¿Sienten que su vida fue normal durante ese periodo? Quizás las vidas de ustedes fueron más normales que la mía, pero ¿lo consideran normal? Here it stands for non-change because we resist, we do like if there was no pandemic. Entonces este es un no cambio, ya que lo resistimos, queremos fingir que no hubo pandemia. And then you can read this one here. Y la siguiente pregunta, ¿voy a necesitar una dosis de la vacuna del COVID cada año, al igual que la vacuna contra la influenza? When we compare the COVID with the flu, it's like change as non-change because we compare it to something that we already know. Entonces, cuando comparamos el COVID con la influenza, es un tema de no cambio y cambio, ya que lo estamos comparando con algo que ya conocemos, algo que ya es parte de nuestra vida. What is the difference between pandemic and endemic? So maybe it is something new. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre pandémico y endémico? Entonces, algo nuevo tiene que haber. So that maybe we are looking at possible change in our way of seeing the pandemic. Entonces, allí estamos viendo un posible cambio en la forma en que vemos la pandemia. So what is this strange phenomenon? Not me, but the pandemic. Entonces, ¿qué es este extraño fenómeno? No yo, la pandemia. So it's hard to grasp, so it brings novelty. Entonces, es algo difícil de asimilar, es algo nuevo. So there is here a tension between non-change and change. So between non-remembering and remembering things. Entonces, hay una tensión entre el cambio y no cambio, el recordar y no recordar. Because memory is not something static. When you choose to remember, it's because you choose to actualize your memory. Porque así es como funciona la memoria. Cuando elegimos recordar algo, estamos actualizando nuestra memoria. Here is an image and a message that I've read on the, let's see, governmental site. Entonces aquí tenemos una imagen que muestra cómo podemos retomar nuestra vida después del COVID. So how to ease back into life after COVID. ¿Cómo me siento más cómodo con mi vida después del COVID? For me, it's like a jump. It's like if you take a train and you close the window to not see, and then you take a train backward, you close the window, and you take another one forward with the window closed, but you don't see what is in between. It's like if you jump to ease back in order to go after you enter into normalcy. It's a jump. You jump the pandemic like if it never existed. Para mí es como dar un salto, tomar un tren, cerrar la ventana, que vaya hacia atrás, hacia adelante, y sin importar el camino, es como hacer que no existe. So what do we choose to remember then? Entonces, ¿qué es lo que elegimos recordar? So it's a jump. Es un salto. So I will bring an ecological and socio-critical angle to make you see what happens in our global and local life. Entonces vamos a ver un ángulo ecológico y sociocrítico para ver qué es parte de nuestra vida global y local. And I will ask you at the end if you recognize if you see yourself in the image that I am painting here. Y al final les voy a preguntar si ustedes se ven a ustedes mismos en la imagen que les mostraré. Pre-pandemic, what was or what is our normal life after all? Antes de la pandemia, ¿cómo era o es nuestra vida normal después de todo? I say was or is because many people think that the normalcy came back. So maybe it's now, maybe it was before the pandemic. Y digo era o es porque para algunos la normalidad ya volvió. Entonces me gustaría saber cómo era o es.
So I will present to you through a schema let's say the political dynamic, the way that life were organized before the pandemic, and it did not change a lot. Entonces les voy a presentar el esquema político de cómo era nuestra vida antes de la pandemia y que vean que tampoco ha cambiado tanto. So because it will give you a frame to analyze what happened when the pandemic arrived in a certain around certain political dynamic. We had some political dynamic. The pandemic entered, and we filter the pandemic through those political conditions. Entonces esto les da un marco para entender cómo era la situación política cuando llega la pandemia y cómo filtrar la pandemia dentro de lo que está sucediendo. So we were we still are in the moment of what sociologists call modernity. So it's each people's life and each institution are regulated by the state, and the state resists to make deep change. Bueno, en cuanto a los historiadores, nos encontramos en la etapa de la modernidad, en que las entidades están reguladas por el Estado y hay una resistencia al cambio. And the pandemic happens here, but now I will talk about what were the political conditions before the pandemic. Entonces aquí llega la pandemia y vamos a ver cuál era la condición política antes de la pandemia. So the political stand for the global environment and what we experience in our daily life, in institution, in home is the local life. Entonces lo político se relaciona con lo que sucede a nivel global y local, lo que ocurre en nuestras vidas, en nuestra institución, a ese nivel. So the government regulates our local life. Entonces el gobierno regula nuestra vida local. And it's hard to move from the local to the global. I will explain what I mean. Y uno se mueve de lo local a lo global, pero les voy a explicar mejor a qué me refiero. If a school makes an innovation, it's hard to make this innovation a permanent thing, to make the school change permanently. For example, si una escuela hace una innovación, depende de nosotros el aceptar esta innovación y que se vuelva permanente en la escuela, por dar un ejemplo. And it's hard to spread innovation from one school to another, so you create a network and you spread from the local to the global innovation. Y así esto después se propaga a otras escuelas y pasa de lo local a lo global. Social mobility is difficult. When you are poor, you have more chance to stay poor. La movilidad social cuando se es pobre es más difícil de abordar, ya que uno generalmente se mantiene pobre. Here you have the global, which is the micro, where the neoliberal agents regulate our life at distance. Entonces a nivel macro está lo global, en que la regulación neoliberal está haciendo su trabajo desde lejos. The micro is the local. Y el micro es lo local. But the government will use words in the discourse like empowerment, partnership, innovation, participation, innovation. Pero el gobierno utiliza palabras como empoderamiento, asociación, innovación. So it means that we believe in you, people. Do it by yourself, but in our own way, through our guideline. But do it by yourself. Entonces ellos nos quieren decir, creemos en ustedes, háganlo ustedes, pero háganlo bajo nuestras reglas. So we make you believe that you are autonomous and that you can innovate, but you have to show us that what you do works and that you follow our guideline that we impose at distance. Entonces los dejamos actuar, los dejamos innovar, pero esto se tiene que regir por nuestras reglas y tiene que estar aceptado por nosotros. And the logic is exactly the logic of the market. It's like when we open frontiers so that there is no tax, so each institution can compete like equal people. Entonces esto es igual a cuando se abren las fronteras y todas las instituciones pueden competir con igualdad de condiciones. So everyone is equal, compete. You are all equal. You have all the same change. So if you don't perform, it's your change. We gave you a chance.
Entonces allí todos tienen la posibilidad de participar y si no participan es su responsabilidad porque se les dio la oportunidad de hacerlo. So in this way, we reproduce social inequality because we create a mirage. We do like if everyone has the same chance. Entonces de esta forma se crea una suerte de espejismo porque da la impresión de que todos tuvieran las mismas condiciones. And do it by yourself because in this way it will cost you less money. It will cost us less money. Y dejamos que lo hagan a su manera porque así a nosotros nos cuesta menos dinero. We can see it in education where schools are like enterprise and they compete and they develop specialties. So school and parents are consumer of school. Entonces esto lo vemos en las escuelas, en cuando crean cosas y bajo sus propios fondos, a su manera. And there is less intermediary, but the governmental discourse are spread through this intermediary. Entonces hay menos intermediarios, pero el discurso gubernamental se hace presente en estos intermediarios. So the state scrutinize us, ask us to do things that will to show that we perform, that the student will perform at national test, standardize national test. Entonces el Estado en cierta forma nos fiscaliza, nos hace ver que los alumnos estén desempeñándose de una cierta forma, que se atenga a nuestros principios y que puedan dar las pruebas nacionales definidas por el gobierno. And here, at the meso level, people try to do network from one microsystem to another. Y aquí, a este nivel, la gente trata de establecer redes desde una red micro a otra. But the school, as here, is a vector of the dominant discourse, is vector of the let's say, Bourdieu will say, the ethos of the dominant social class. Entonces aquí la escuela juega un rol dominante de la clase social. And the school is a representative of the state because it has to follow the state guideline. Entonces la escuela representa al Estado, ya que tiene que seguir las pautas del Estado. So for this reason, the relation between school, family and community is hierarchical, linear. Entonces, visto de esta forma, la relación entre la escuela, familia y comunidad es una relación jerárquica, Mainly lineal, in poverty-stricken area. especialmente en áreas que están dominadas por la pobreza. So we try to, we've been told to innovate, to partner, to do some partnership. We try to do it from the bottom to the top, but we are restricted by the other arrow from the top to the bottom. Entonces se nos pide hacer innovación, se nos pide establecer redes y hay que hacerlo desde abajo para arriba, pero nos restringen los demás elementos que están arriba. So parents act as consumer, and each parent has the responsibility to choose the best school. So this is a very liberal and conservative ideology. Y los padres son quienes tienen que elegir la mejor escuela, pero esto también es algo que se rige bajo esta ideología. But only the rich parent has the social capital, the symbolic and social and material resources. Pero solamente los padres más adinerados son quienes poseen la mayor cantidad de recursos a la hora de elegir escuela. So those parents are instrumentalized. They have to support the school, but their own resources and competence are not taken, are made invisible by the school. It's like it does not exist. Entonces los padres tienen que apoyar financieramente a la escuela y es como que si la escuela por sí sola no existiría sin esto. So there is no real innovation, no deep change, because the state made us resist to change, and the school reproduce social injustice. Entonces no hay una verdadera innovación, no hay un verdadero cambio, ya que existe la resistencia al cambio y esto se replica. Then the pandemic arrived in this condition. Entonces la pandemia aparece bajo estas condiciones. And the pandemic occurred. So occurred with the ED because maybe the pandemic is still there, maybe not. Entonces la pandemia ocurrió, digo ocurrió porque
puede que se haya ido, puede que todavía esté, no lo sabemos. Have you noticed that you change the relation with the microbe? ¿Han notado que cambió su relación con los microbios? You see, I will turn myself like this, but I did that before the pandemic. Como pueden ver, me di la vuelta para estornudar, pero antes de la pandemia no hacía esto. Even if I don't want to remember, my body enact a collective memory. Aunque yo no lo quiera recordar, mi cuerpo reacciona a una memoria colectiva. So the pandemic, in a sense, is still there. Entonces, en cierta forma, la pandemia sigue allí. Do you remember the pandemic? ¿La recuerdan? So what is in yellow is what is at the forefront, what is salient during the pandemic. Entonces, lo que está en amarillo es lo que está en la parte frontal, lo que predomina en el momento de la pandemia. But just before I present these things, I will just mention something here. Pero antes de presentar esto, voy a mencionar este punto. Like other crises, the pandemics is like the reflex of the political agent is to take an even more conservatory stance. Entonces, la pandemia, al igual que en otras crisis, el Estado intenta tomar una posición aún más conservadora. So we go back to our old reference in order to deal with what is happening too quickly. Entonces, allí se hace referencia a cómo tratar con cosas que están ocurriendo muy rápido. So there is a conservatory regulation of risk and uncertainty, and we manage people's trajectory. Entonces hay una regulación conservadora de riesgo y de incertidumbre. Hay una gestión de las trayectorias. So were you under the impression that your life was regulated by guideline? Entonces, ¿sentían que sus vidas estaban reguladas por pautas? Yeah, okay. Sí. The message was that everyone is treated equal, but not everyone were treated equal. Some people could move outside, some people had to stay inside. Entonces está la idea de que somos todos iguales, pero en la práctica no, porque algunos se podían mover en ciertas áreas y otros no. Emphasis on individual responsibility. You are each of you responsible of your own risk management. Entonces esto tiene que ver con la responsabilidad individual. Cada uno es responsable de su propio riesgo a nivel individual. And education was managed by the school, not by the community or the family. Y la educación la gestionaba la escuela, no la comunidad, no la familia. And which reproduced but generated new social injustice. Y esto reproduce y genera nuevas injusticias sociales. So now I will present to you evidence for each of these aspects. Y ahora les mostraré evidencias de cada uno de estos aspectos. How is my audience feeling? Is it digest? Are you able to digest what I present? Is it too quick? ¿Cómo se sienten con todo esto? ¿Han podido irlo asimilando? ¿Estoy yendo muy rápido, tal vez? No one. No se siente como si I look and I don't see no one throwing a cat ball, a cat air ball. Entonces, no están como un gato cuando bota una bola de pelo. Okay. Maybe because you don't have a lot of air like I do. Quizás porque no tienen tanto aire como yo. You never throw a cat's air ball? ¿Nunca les ha pasado lo que les pasa a los gatos? Not even you, Pablo? Ni siquiera tú, Pablo. He's lying. Está But mintiendo. this will be for another presentation. Pero eso es tema para otra presentación. Okay. Conservatory tendency. This has been accentuated during the pandemic. La tendencia conservadora es algo que se ha acentuado durante la pandemia. Like in the school of the 1940s, we put emphasis on essential academic contents to be transmitted vertically from the expert to the child. Entonces, al igual que en los años 1940, está la instrucción esencial de cómo los contenidos se pasan del instructor al alumno de forma vertical. Reinforcing basic dichotomic categories. Y se refuerzan las categorías dicotómicas básicas. Like handsome, non-handsome. Como por ejemplo, guapo y no guapo.
And some, none and some. Yeah. Guapo No, y no no. guapo. Sorry. I just I just bifurcate from my presentation. Perdón, me fui para otro lado. So old as vulnerable and young or adult as non-vulnerable. Entonces tenemos lo más antiguo como vulnerable contra joven no vulnerable. But it's close category because we do like if all people were vulnerable. Pero estas categorías nos demuestran como que nuestros ancianos son todos vulnerables. Instruction, academic content is related to school, and the home is responsible, the parents, for socialization. So we create separation, where before we created bridge before the pandemic. Entonces la instrucción que se hace en la escuela contra la socialización en casa son temas que están por separado y que antes se hacían en conjunto. Common sense over science, it's like if we were in the medieval period. Y entonces el sentido común contra la ciencia es como si estuviéramos en la época medieval. There were a lot of resistance against science, a lot of new common sense belief, new myths about science. Entonces había resistencia a la ciencia, se generaron muchos mitos en contra de la ciencia. I even read some papers in which authors display how medicine practices were guided by false belief instead of science. Leí muchos papers también de prácticas médicas basadas en creencias falsas en vez de la ciencia. You can look at James Z. Randi. He wrote a lot about it. Pueden leer a James Z. Randi, quien escribió mucho al respecto. There was a blocking of innovation in enterprise and institution. Hubo un bloqueo a la innovación en las asociaciones y las instituciones. So have you noticed that in school there was so-called innovation, but those innovation mainly came from the director. It did not came from teamwork or collaboration. Entonces, si se fijan, había innovación en las escuelas, pero esto venía de parte del director, no de los equipos que trabajaban. How can you innovate alone and impose your innovation to teacher and parents? Entonces, ¿cómo generas una innovación y se la impones a tus profesores, a tus padres? And we took the children like they were before the pandemic, and we did not consider their emerging need, the emerging need of both the gifted children and those considered at risk. Entonces, tomamos esta necesidad, pero no consideramos las necesidades de los niños que están allí y que son más superdotados y que se considera como que están en riesgo. So we passed diagnostic tests before the pandemic, and we look at it like a fixed portrait to establish the needs of the child and the response to these needs. Entonces tomamos una prueba de diagnóstico antes de la pandemia y con eso nos hacemos una imagen de las necesidades que tiene el niño en ese momento. But when society changed, each people's need changed too. Entonces, cuando ocurre un cambio en la sociedad, cada persona cambia y las necesidades de cada persona también cambian. We emphasize personal responsibility over collective responsibility. Y se enfatiza la responsabilidad personal contra la responsabilidad colectiva. So each people take care of himself or herself, and the home is our space, not the community. Entonces, cada uno cuida por sí solo y su espacio, no la comunidad. So there are a lot of clash, like separation between pro and anti-vaccine. So there are social dichotomy. Entonces se genera una dicotomía social, ya que hay un enfrentamiento entre la gente pro vacuna, anti vacuna. So in this context, we experience a loss in social solidarity and more low citizenship and more social distance. Entonces hay una pérdida en la solidaridad social, hay mayor distanciamiento social y una baja en la ciudadanía. I will just take a water, and during this time, can you, DJ, put some music? Ya, voy a tomar un poco de agua ahora, así que el DJ pondrá un poco de música. Do we have a special demand? Rock, heavy metal?
¿Alguna petición especial? ¿Rock? ¿Metal? I think he's a DJ only in my imagination. Así que bueno, vamos a hacer que el DJ toque imaginariamente. Now I'm getting crazy, right? Ahora me Like I estoy did in volviendo the, loco, more or ¿cierto? less. More, Más o I'm menos. getting there slowly but surely, right? De a poco, pero ahí vamos. Neoliberal tendency. There was a marketization of the pandemic. En cuanto a lo neoliberal, hubo una marketización de la pandemia. A lot of new products, online courses and tools to teach at home, for example, were produced and sold. Se generaron nuevos productos, muchos cursos online para para tomarlos desde la casa. Todo esto se creó y se vendió. Instead of doing sport and watching sport, there was less events, but a new tendencies on betting, doing bets. Entonces ya no habían tantos eventos deportivos, ya que no se podía, y hubo una alza en las apuestas. And it still continue. Y eso continúa. Social injustice. Ahora, la injusticia social. So the state determines who goes where and under what conditions. Entonces el Estado determina quién va hacia dónde y bajo qué condiciones. Did you notice that those professionals who were at the forefront were the low-paid professionals like nurses? Entonces, así nos damos cuenta que los profesionales con menos paga están al frente y los que tienen una mayor paga están atrás. And doctors, a lot of doctors stayed at home. Por ejemplo, muchos doctores se quedaron en su casa y las enfermeras estaban en el hospital. And elders stay at home. Y la gente mayor también se quedaba en casa. But how can we take care of you if the doctors are at home and the nurses are in the hospital? Pero ¿cómo ejercemos el cuidado si los doctores están en su casa y las enfermeras en el hospital? This signals a spatial regulation which is in null category. We are now more in the time regulation, but spatial regulation is a null things. Entonces aquí se genera una regulación espacial, que es una categoría más antigua. And not all people have access to the same material and resource. Some had to take course on television, because they do not have internet. Entonces, no todo el mundo tiene acceso a los mismos recursos. Por ejemplo, hubo gente que tomó cursos por televisión, ya que no tenían internet. Some interesting paradox. Aquí hay algunas paradojas interesantes. Tension between the global and the local. Una tensión entre lo global y lo local. So each of you are responsible for taking care of yourself and to tell the vulnerable people to stay at home. Entonces, cada uno de ustedes es responsable de cuidar de sí solo y además decirle a la gente más vulnerable que se tiene que quedar en casa. But under our guidelines. Pero bajo nuestras pautas. It's like saying you are free, but you are not. Es como decir, eres libre, pero no. The same thing that we did with the message that we sent to the school before the pandemic. Do it by yourself, but under our guideline. Entonces es como lo mismo que decía la escuela en lo que hablamos antes. Háganlo ustedes mismos, pero bajo nuestras reglas. You are free, but we will scrutinize you to regulating passport, application, a vaccine. Entonces son libres, pero los vamos a fiscalizar, ver que tengan sus vacunas, su pasaporte sanitario y también la conservación. The state acts like the mother or the father, so the state stands like the nurturer. This is very conservatory. Entonces, el Estado actúa como madre o padre, vigila. So the father or the mother say to the school, innovate, but keep the focus on the essential content to prevent drop from performance to national test. Entonces el Estado le dice a la escuela, innova, pero mantén el foco en los contenidos esenciales para evitar una baja en el desempeño en las pruebas nacionales. So the other part of the sentence stands for non-innovation. It's the opposite of innovation. Entonces, si lo pensamos, la segunda parte de la oración es una no innovación. So now, the post-pandemic, does it signify the negation of the pandemic? Entonces, ahora la post-pandemia, ¿significa una negación de la pandemia? So we have a lot of message on the return to the normalcy, but what lessons have we learned from the pandemic?
Por ejemplo, tenemos muchos mensajes del retorno a la normalidad, pero ¿qué lecciones hemos aprendido de la pandemia? So one of the lessons that we learn is that we are all connected all around the world. Something happened in China, it will spread here. Entonces hemos aprendido que estamos todos conectados, que algo que sucede en China también afecta a lo que pase aquí. And we are connected with our microbe. Entonces también estamos conectados con nuestros microbios. I brought some microbes, some insects that were living on me, but they just escaped. So you did not have them, right? Traje unos microbios conmigo, pero se me escaparon. ¿Alguien los vio por ahí? Because I give my microbe a name, and I want to present them to you, and I make them learn a song. It's like a show, but they escape. So sorry. Porque los traje conmigo, les puse nombre, iba a ser que cantaran, pero se me perdieron, así que lo siento. And they sing microbe. No, you have Entonces to. iban a cantar microbio. Yeah. Now I'm getting crazy, right? Y ahora me estoy volviendo más loco, ¿cierto? The pandemic generate. You have fun, I hope. ¿Se están divirtiendo? Yeah, but my psychiatrist told me that you will have fun. Mi psiquiatra me dijo que me divirtiera. But do you know the last thing that he said to me? ¿Pero saben qué fue lo último que me dijo? He said, I don't exist, Dany, I'm in your head. Me dijo, yo no existo, Dani, estoy en tu cabeza. The pandemic creates new social injustice. Will you believe me after what I just said to you? Y si les digo que la pandemia crea nuevas injusticias sociales, ¿me van a creer después de lo que les dije? So I just escaped the psychiatry, so if you see a bodyguard, keep the door locked until I finish my presentation. Porque yo me escapé del psiquiátrico, así que si ven a un guardia, pídanle que cierre la puerta antes que yo me escape. There is an uniformization of the image of the pandemic. Entonces hay una uniformización de la imagen de la pandemia. We were okay, we are survivor, but what about those mothers who had to lose her job or to keep her job at home with 5 children and to do the homework with them? And what about the violence in couple? It's like if it never exists. Entonces, estamos bien, pero ¿qué pasa con la gente que perdió su trabajo, con la gente que tiene que trabajar en casa, con los que tienen que cuidar a 5 niños? ¿Qué pasa con los distintos conflictos en el mundo? ¿Está todo bien? And a translator like you suffer a lot, right? Y un intérprete como yo sufre mucho también. I want to make him cry, right? Y me van a hacer llorar. Yeah. There is now a logic of compensation framed in a conservatory ideology. Entonces hay una lógica de compensación enmarcada en una ideología conservadora. The child lost school time. Entonces el niño perdió tiempo en la escuela. We will compensating it by accelerating learning and focusing on the essential content. Essential. Entonces esto se compensa acelerando el aprendizaje y concentrándose en los contenidos esenciales. So we put pressure on the child, negating their social needs and affective needs. Entonces se aplica presión en el niño y se niegan sus necesidades emergentes. And we don't look at the need that emerged during the pandemic, nor the family condition. Entonces ignoramos las necesidades generadas durante la pandemia y las condiciones de la familia. So we create blind spot and we put a condition that will slow learning, make it slower. Entonces ahí se genera un punto ciego que vuelve más lento el aprendizaje. So what are we choosing to remember? Entonces, ¿qué es lo que elegimos recordar? This is complicated. Y esto es más complejo. No, more like. Esto es más complejo. Yeah, good. Because the situation is seen through the lens of the pre-pandemic political condition. Y esto es porque la situación uno la ve bajo los lentes de una categoría prepandemia. I will give you an example. Y ahora les daré un ejemplo. Okay. Once upon a time, Érase una vez, I went into a school for a project few weeks ago in another country. fui a una escuela a ver un proyecto hace unas semanas en otro país. I present the school a very collaborative project that aimed at sustaining child citizenship, solidarity, and school family community partnership. Entonces fui a presentar un proyecto que fuera
sobre una asociación colaborativa de la ciudadanía de los niños en su comunidad. Yeah. The people from the psychiatrist, the bodyguard, they are there? ¿El guardia está ahí del psiquiatra? ¿Llegó? Oh, no, okay, phew. I still have time to finish the presentation. Ah, qué bueno, todavía tengo tiempo para terminar la presentación. But if you accept to put music, we can dance, but you... Si ponen música podemos bailar mientras. Okay, so this school has a very collaborative philosophy, and they try to innovate by being collaborative, so it kind of fit with my project, right? Entonces esta escuela tiene una filosofía colaborativa, ellos actúan de forma muy colaborativa y eso encaja conmigo, ¿cierto? And the school director was very open to my project, but the teacher had some resistance. Y el director estaba muy dispuesto a hacer este proyecto, pero el profesor tenía una cierta resistencia. So, do you remember I told you that in the global means that the states scrutinize people and give them guidelines. Entonces, ¿recuerdan lo que les dije? Que el Estado fiscaliza a la gente y les da pautas a seguir. And that the local means that the state make them believe that they can innovate and collaborate. Y a nivel local, el Estado les hace creer a los demás que pueden innovar y colaborar. So they expose me to this contradiction through the reaction. Entonces esto expone esa contradicción y genera una reacción. So they said, we do our own things. We already does this kind of project, Dany. Entonces decimos, pero ya estamos haciendo este proyecto, Dany. And they counter scrutinizing me. Y me están contrafiscalizando. They say, okay, what is your definition of this word? Please be more explicit. Do you have a guideline? Entonces yo les pido que sean más explícitos, que me expliquen si tienen alguna pauta. So it's the reaction against what they experienced from the political agent, and I was the symbol of this political agent. Entonces esa es la reacción del agente político y este es el símbolo de aquel agente político. But on the other side, they said, give us guideline that works. Show us what to do to make the child perform. Entonces nos dicen, denos pautas que sirvan para que los niños se puedan desempeñar bien. So they brought back the global and the neoliberal tendency. Y entonces allí vuelven las tendencias globales y neoliberales. We don't need you, but we need you. No te necesitamos, pero sí. It's like in couple when you say, leave, but not now. Es como en couple cuando te dicen, puedes irte, pero todavía no. So yeah, so they are stuck in this contradiction, and they put me into this contradiction when I present them a project who deal in this. Okay, just say this. Sorry. Entonces esta es una contradicción que se genera cuando se presenta este proyecto. And this project goal is to deal with the effect of the pandemic, so they react to it after the pandemic, post-pandemic. Entonces la meta es ver los efectos de la pandemia después de la pandemia. So this is how they manage the post-pandemic, they manage things during the post-pandemic, and they manage the effect of the pandemic. Entonces aquí tiene que ver con cómo manejaron las cosas durante la pandemia y cómo manejaron las cosas después de la pandemia. By emphasizing even more the whole tension that they had before the pandemic. Pero enfatizando aún más la tensión existente antes de la pandemia. So what now? So I will propose to you some solutions, some avenues. Entonces, ¿ahora qué? Les voy a proponer algunas soluciones, algunos caminos. Innovating by enabling collective mobilization. La innovación permitiendo la movilización colectiva. How can we innovate? It's by creating forum and by mobilizing group. Entonces podemos innovar creando nuestro propio grupo de movilización. So we reproblematize the effect of the pandemic. Together, we get conscious of what happened. We made visible the social problems. Entonces, recontextualizamos lo que sucedió, hacemos que los problemas sociales sean más visibles.
This is related to Paulo Freire perspective on politic conscientization. Y esto tiene que ver con la perspectiva de la concientización política. Who knows Paulo Freire here? ¿Quién conoce a Paul Freire? You know him? ¿Lo So conoce? if you know him, can you present him to me? I never met him. Si lo conocen, ¿me lo pueden presentar? Nunca lo he visto. Yeah. If you know him, you may live near a cemetery. Y si lo conocen, quizás viven cerca de un cementerio. So problematizing and networking so that we can problematize together and grow. Entonces, ahí está la creación de problemas y el poder generar una red juntos. And we take position in society and we make ourselves legitimate. Entonces tomamos una posición en la sociedad y la legitimizamos. So we expand our place in society. Y así expandimos nuestro lugar en la sociedad. I'm trying to do this in a project in Quebec, so I will present to you more concretely the project. Entonces estoy haciendo un proyecto en Quebec también. Ahí les voy a presentar mejor el proyecto. So I gather grandparents in Quebec to make them share their experience. Entonces tengo un grupo de abuelos en Quebec que comparten sus experiencias. I call them grandparents because they are involved in a community organization in which they are mentor for children. Los llamo abuelos porque están en una comunidad en que ellos son mentores para los niños. So I define them by their social roles instead of their ages. Entonces los defino bajo su rol social más que por su edad. So the idea is to share collective experience of the pandemic, to question the collective image that society constructs about them during the pandemic. Entonces la idea es que ellos compartan sus experiencias colectivas de la pandemia y también cuestionar la imagen colectiva que se les da a ellos por parte de la sociedad. Identifying resources, El identificar sus recursos, consolidating and creating new methods. la consolidación y creación de nuevas redes. Now I have an anecdote, but I'm not sure if you want to hear it. Tengo una anécdota, pero no sé si la quieren escuchar. Do you want? ¿Quieren? I cannot hear from this. No escucho de este lado. Do you want an anecdote? ¿Quieren una anécdota? I did not hear anything, No sorry. escuché. Yes, Professor Dany. Sí, profesor Dany. Can you do it again, but louder and together? Otherwise, I will not present. ¿Pueden decirlo todos juntos pero más fuerte? Si no, no presento nada. Yeah, but you did not say it, so say it alone now. Okay. Okay, I will not present the anecdote. Ya, no presentaré la anécdota. But I have something else. Pero tengo otra cosa. Okay, I arrived with a proposition to them. I said, hey, group, we will study the impact of the pandemic on you, how it disrupts your life. Entonces llegué a ellos con una propuesta. Vamos a estudiar la pandemia, cómo esta afectó sus vidas, cómo las disrumpió. But they said, yeah, Dany. Pero ellos me dijeron, "Nah, Dany, He is good, right? We stayed the same, right? And other event happened before, so. y nosotros seguimos igual y ya habían ocurrido otros eventos antes." So they said to me, we were solidary before, we were involved before, the pandemic showed us that we stayed the same and we had other events before that show us the same thing. Me decían, ya hemos sido solidarios antes, ya hemos tenido eventos antes, entonces para nosotros todo siguió igual. So we had to adapt, but basically we say we keep the same qualities. Entonces tuvimos que adaptarnos, pero mantuvimos las mismas cualidades. I was trying to help, but I brought the same discourse on vulnerability than political agents. Entonces aquí entra el discurso de la vulnerabilidad y los agentes políticos. So they created a few counter propositions. Entonces crearon una contrapropuesta. They brought temporal continuity. We basically stay the same. Hablaron de la continuidad temporal, todo se mantiene igual. Temporal deepness. I saw them only through the pandemic, but there are other events in the course of the
the 40 years history of the organization. La profundidad, es decir, estaba la pandemia, pero también ellos han vivido otros eventos en más de 40 años de sus vidas. Proactivity, they said we had resource, we had just. Entonces, la proactividad, la disponibilidad de recursos, los ajustes. Relativization, the pandemic for some of them was just a small tornado. La relativización, la pandemia para algunos de ellos fue solamente un tornado pequeño. And I listened and I chose to remember their message. Entonces yo los escuché y elegí recordar su mensaje. So I was culturally empathic. Entonces culturalmente fui empático. So they were making me make visible what was in my blind spot and I accepted it. Entonces se hizo visible lo que para mí era un punto ciego y lo acepté. Can you applaud me for this? ¿Me aplauden por esto? Okay, now we have a project here in Chile. Ahora tenemos un proyecto aquí en Chile. This is a photo in Chile, and this is a photo in Colombia because the same project is being implemented in Colombia. Aquí hay una foto en Chile, otra foto en Colombia, porque el mismo proyecto también se está implementando en Colombia. Here I'm just next to my bodyguard. Aquí estoy junto con mi guardia. Yeah, and maybe in Brazil, but we will see. Y quizás también en Brasil, pero ya veremos. Yeah, and maybe in Argentina too. Y quizás en Argentina también. Yeah, so I will see. So the idea of the project is to sustain child citizenship and to create bridge between school, family, community in order to create solidarity. Entonces, la idea es crear un puente para los niños entre la escuela, comunidad, sociedad y generar solidaridad. Who knows Pokemon Go here? ¿Quién conoce Pokémon Go? Yeah, yeah. Pokemon. Who does not know Pokemon Go? ¿Quién no conoce Pokémon Go? Okay. Okay, it's okay because I will ask someone to explain. Ya, está bien porque le voy a pedir a alguien que lo explique. So the child with his mother and grandmother will have to discover resource, not Pokemon, with his cell phone. Entonces, los niños, junto con sus madres, sus abuelas, van con su celular a descubrir recursos, no Pokémon. Yeah, and together we will construct this application with teacher, parents, child, and we will decide what will be the resource that they will have to discover in this path. Entonces, con el apoyo de los niños, los padres, los abuelos, vamos a crear los recursos y que nos llevarán a este nuevo camino. I will give you an example. Les daré un ejemplo. So, in the application, it's written you have to go there, and there is a historical monument or a statues. Entonces, con la aplicación, tú vas a un cierto lugar y hay un monumento o una estatua. And then few questions will pop up, and you have to answer it in the phone. Entonces, aparece una pregunta en tu teléfono y la tienes que contestar. First, you have to read what is written. Primero, lees lo que está escrito. The grandmother will share her experience of these events, and then they will discuss it together. Entonces, allí la abuela cuenta sus experiencias sobre este tema y conversan sobre el tema. 1 month later, when the historical teacher will present this event in the class, Y un mes después, cuando el profesor de historia presenta este tema a la clase, those people will be invited to go into the class in order to create a collective and collaborative pedagogy. entonces a estas personas se les invita a la clase y se crea una pedagogía colectiva. So we create a kind of collective mobilization in order to connect formal and informal learning. Informal is what we experience outside of the school. Entonces allí se genera una conexión entre el aprendizaje formal y el informal siendo lo que se aprende fuera de la escuela. And the child will have virtual glasses when they will move on the street. Entonces el alumno ocupa lentes de realidad virtual y se mueve por la calle. And a child from another country will sit down with the same glasses. Virtual glasses, Y entonces un niño de otro país también ocupa lentes de realidad virtual so that he can follow
the road and he can hear him share his experience. Entonces allí sigue el mismo camino y escucha al otro niño compartir su experiencia. The pandemic made us learn that we are all connected. Microbe, but they just escape, and other countries. Entonces la pandemia nos enseñó que estamos todos conectados, incluso los microbios que se me escaparon en otros países. The idea here is to develop mondial citizen consciousness in children, mondial citizenship. Entonces la idea es generar una conciencia de ciudadano global en los niños. So this is another avenue. Así que este es otro camino. So now, in the project, we sustain collective memory because when they move in the street, they rediscover some place. They can find where can I go during the pandemic, where can I not go, and they rediscover. So we actualize their collective memory. Entonces aquí redescubrimos la memoria colectiva porque van viendo a dónde se podía ir, dónde no se podía ir durante la pandemia. Do you remember when you were very young? ¿Recuerdan cuando eran muy pequeños? I present to you this photo, this image, Y les mostré esta imagen and I told you that I will come back to this image at the end. y les dije que volvería a presentar esta imagen al final. I am reliable, huh? Soy confiable, ¿no? So what about you? What do you remember from your experience, and what will you choose to remember from my presentation? Entonces, ¿qué es lo que recuerdan de su experiencia y qué cosas van a elegir recordar de mi presentación? And will you remember that you are very welcome to write to me for any comment, question, or maybe insult? Y recuerden que son bienvenidos de enviarme sus preguntas y también de insultarme. I will make sure that you have access to the PowerPoint and to my email, and I would like to say thank you to Maria Elisa and Pablo, who are very fantastic, with whom I work. We are editing new books, and they are part of the project, as well as Vivi. Entonces le agradezco a María Luisa y a Pablo por permitirme hacer esto y estamos escribiendo un libro juntos que va a ser muy divertido. Now you can applaud me. Ahora me pueden aplaudir. Any question, comments, insult? ¿Alguna pregunta, comentario, insulto? Hola. ¿Con el micrófono? You can ask in Spanish and he will translate. Pueden if you want. preguntar en español y yo lo traduzco. Okay. I speak more English, but I have scared. Hablo Okay. hablo inglés, pero me asusta un poco. Me encantó la aplicación, lo que presentaste, el proyecto que tienen. I Yo- loved the app, the project you presented. Soy psicóloga infanto-juvenil I am a Em, psychologist. y estoy trabajando desde hace un tiempo en las escuelas acá en Chile, en los colegios, I've been working at schools in Chile for a while. a propósito del efecto de la pandemia y del impacto socioemocional que ha tenido en los niños y en los regarding profesores. the effects on the pandemic on the students and the teachers on the socio-emotional space. Y entonces cuando ahora al finalizar presentaste el proyecto de esta aplicación, me pareció tremendamente interesante And when you presented the project of the app, by the end that looked very interesting to me porque se acerca tanto a la metodología y al mundo que están viviendo los niños desde la tecnología. because it's so close to the world and methodology that children are dealing with in terms of technology. Entonces es un lenguaje tan cercano y común. So Y- it's such a common and close language to them. Y mi pregunta es, cuando surgen las preguntas en la aplicación a propósito del monumento que tú dijiste, So my question is, when the questions pop up, for example, in the case of the monument you talked about, y desde ahí salen los recursos, and you get the resources, las preguntas van en la línea de contenido en términos académicos o también son preguntas que van en la línea del desarrollo socioemocional y recursos en esa área. so are the questions based on the contents of the curriculum or are they based on the socio-emotional part of the development for the child?
The main line is academic, but we keep the project very open so that we adapt to each school problematic and concern, so that we will add other dimension, and I will give you a few examples. La línea principal es lo académico, pero vamos adaptando según lo que se requiera en cada escuela y en cada situación. So the socio-emotional aspect, we let it emerge depending on the social problematic. El aspecto socioemocional dejamos que emerja de acuerdo a la problemática social. So in Chile, just before we arrive in the meeting, the meeting were discussing safety with staff from health department. Entonces en Chile, antes de llegar y tener la reunión, se estaba hablando de la seguridad en el departamento de la escuela. So then I proposed to them during the meeting that we can include safety in the trajectory so that Entonces, en la reunión yo propuse incluir el tema seguridad en el proyecto the child can identify place where they feel safe. para que así el niño pueda identificar un lugar en donde se sienta seguro. In another school, they told us that the concern is about conflict between child, but they did not promote conflict, but they want to prevent it. En otra escuela, el tema principal eran los conflictos que se generaban entre niños. Entonces la idea era prevenirlos. So we decide to, and they also told us that some parents are in jail, so some children may not have parents with them, so we had to create some variety in the way that we create the pairing. Entonces habían casos de algunos niños que tenían a sus papás en la cárcel, o sea, no están con sus papás. Entonces había que generar condiciones para ellos que fuesen adecuadas. So what we decide is we will create teams with two children together, and a teenager will act as a mentor, and a university student in psychology will work as the mediator, and they will move together on the street, and they will talk about the place where they feel there is no violence and the importance of nonviolence and the symbol of peace in the street. Entonces aquí dos niños se unen, tienen a un adolescente acompañándolos y a un estudiante universitario haciendo de mentor, van a la calle, van viendo los elementos, van conversando sobre cómo prevenir la violencia. So we let the social emotional aspect emerge depending on and this is an open window for conceiving the project collaboratively. Entonces dejamos que el aspecto socioemocional emerja y que se genere un trabajo colaborativo. And the thing is that the main aspect of the project is to develop citizenship. So it's how do you identify with your city in relation to some academic resource, but it is still citizenship. Entonces la idea del proyecto es generar ciudadanía, el cómo te identificas con los elementos en tu ciudad, pero también de acuerdo a los contenidos. So we arrive with the integral and holistic conception of child development and learning. Entonces así obtenemos una visión holística del desarrollo de los niños. Am I responding to your question? ¿Eso responde a la pregunta? Good, very good. And if you have, you can stay in touch with Maria, Elisa, because we start with two schools in Santiago and one school in Concepcion, with the accent Concepcion, and we will make it bigger. We will apply to other schools too. Puedes mantenerte en contacto con María Elisa, ya que compartimos este proyecto en dos escuelas en Santiago, otra en Concepción, y queremos llegar a más escuelas. We work together with María Elisa. Trabajamos juntas. Ah, you have the chance to know her? ¿Ya la conocía? On Monday, Ah, great. with my Va a poder with verla our el team. lunes. Ah, it will be a real pleasure. Yes, Va a ser todo un gusto. me too. I can understand why it will be a pleasure for you to meet me again. Entiendo por qué va a ser un placer verme de nuevo para ti, Because I am a very humble person. ya que soy una persona muy directa. No insult? ¿Ningún insulto?
Ah, yeah, yeah. Estoy lista para acá. I'm ready. Quería decirte dos cosas. I wanted to say two things. Una más personal. Conozco One, Sherbrooke. on a personal level, Estuve en Sherbrooke, I was in Sherbrooke, ahí en la mitad de la nieve donde dices tú. in the middle of the snow, like you said. Under the snow or in the middle of the ¿Bajo snow? la nieve o en medio de la nieve? En medio de la nieve. In the middle. It's so beautiful here and so hot. What were you doing there? Y siendo que es tan bonito aquí, ¿qué hacías allá? Fui a hacer una pasantía académica a la universidad. I Un was mes. doing an internship at the university for 1 month. Okay, you are welcome if you want to come back. Bueno, si quieres volver, eres bienvenida. I have a chicken box Eso outside of interesa- my home, so I have some place. Tengo un gallinero fuera de mi casa, así que te puedes quedar ahí. I rent it. Lo No, arriendo. no, gracias. Tengo otras conexiones. No, thank you. I have other connections. Y lo segundo, And the second thing, más fome, más this is aburrido, more boring. es que me produjo una disonancia cognitiva I have a cognitive dissonance en tu marco conceptual in your conceptual cuando framework haces una igualación o un sinónimo a las regulaciones en cuanto al Estado, when you make a comparison of the regulations of the state Estado conservador y neoliberal. and conservative state and neoliberal state. It sounds like bzzz. Can you do the noise again? Entonces, ¿Puedes hacer el sonido de ¿en nuevo? qué- Can you do it in English? ¿En inglés puedes? No, no puedo. I can't. En mapuzungún, si querés, en mapuche te puedo I can do decir it ese in sonido. Mapudungun, Mapuche language. Mira, entonces, ¿en qué medida, So, en in qué which medida, y esto measure para comprender, ¿no? To understand, ¿En qué medida las regulaciones son in, neoliberales in desde el which Estado? measure are the regulations neoliberal? Yeah. From Is a there state. some pen that I can use? ¿Hay algún I will make you a marcador? schema just for you. Te voy a hacer un esquema. I can erase if I use this one. Vamos ¿Se a puede hacerlo borrar trabajar. este? Vamos a hacer lo que trabaje. Let's make him work. In England, they say that we are in the third way politic. Se dice que estamos en la tercera vía política. This is a mix-up of different ideology, Es una mezcla de distintas ideologías with the center being the neoliberalism. The center organize all of y the. la parte central es el neoliberalismo. So there is like democracy, like Está la equality of democracia, chance. como la igualdad de oportunidad, But you remember that equality of chance is an ideology. We make believe, people believe that it's an equality of pero chance. recuerden que esta es una ideología. Hacemos que la gente crea que hay una igualdad de oportunidad. This is related to the local aspect and to the decentralization aspect. Esto tiene que ver con el aspecto local y de descentralización. There is a strong conservatory ideology Hay una fuerte ideología conservadora related to individual responsibility. relacionada con la responsabilidad individual. We are in an individualist society. Somos una sociedad individualista. Individual responsibility with the color of neoliberalism mean individual consumer. Entonces, la responsabilidad individual con el neoliberalismo nos llevan a un consumidor individual. Teacher put emphasis on there is a return of the humanistic approach, so we put emphasis on affectivity. Entonces, este es un enfoque humanista con un énfasis en la productividad, But it's affectivity in a neoliberal way. pero de forma neoliberal. So each people affectivity in a neoliberal way, and I will give you an example. Entonces, esta efectividad en una forma neoliberal y les daré un ejemplo. So our economy is constantly changing, and the state does not protect us, but we don't criticize it. We make the child fit into it through affectivity, and I will show you how. Entonces, la economía está en constante cambio y el Estado no hace nada al respecto, pero tenemos que seguir con ello y que los niños se adecúen a esto. Because the economy demands that you are flexible, we learn to feel, to have a good self-esteem and to regulate ourselves in order to fit into this society. Entonces, la economía demanda que nos adecuemos todo esto para poder encajar dentro de la sociedad.
So you learn to be a flexible person, very open mind, happy, to feel competent in order to fit into a very changing society. Entonces uno aprende a ser flexible, a adaptarse, a estar abierto al cambio para poder encajar en la sociedad. But you don't learn to be critic because you have to follow the guideline of the state. Pero no aprendemos a ser críticos porque estamos siguiendo las pautas que nos da el Estado. So this is related to the global pole of centralization which is still there. Entonces esto se relaciona con la centralización que sigue presente. So it's quite complex, but I can continue if you pay me, but tell me if I give you some answer. Esto es más complejo, puedo seguir si me pagas, pero no sé si hasta ahí entiendes el punto. Okay, I will erase it because I don't want the other person to have it for free. Ya, lo voy a borrar porque no quiero que otra persona vea esto gratis. Ok, gracias. Thank you. Does it make sense for you? You study affectivity. Does it make sense? This ¿Tiene sentido para ti? neoliberal setting of, yeah? Okay. Other question? ¿Hay más preguntas? Yeah? Hola, ¿qué tal? Hi. Gracias por tu presentación, Thank you Dany. for your Tengo presentation. 2 preguntas, comentarios. I have 2 questions/comments. Lo primero, quizá debe ser por mi formación como antropóloga, pero me pasa que First, maybe because of my formation, but as an anthropologist, como que hay varias generalizaciones sobre cómo se desarrolla la relación entre el Estado, estados intermediarios, y pude notar muchas cosas muy canadienses, so I could pero see se notan las diferencias etnográficas de distintos lugares. I could see that there were a lot of points between the state, the intermediary states that seemed very Canadian, but I can see how those fit with other places. A lo que quiero ir un poco con esto es que, por ejemplo, en términos de la pandemia, ya que estamos en eso, Chile estaba viviendo un momento muy complejo en términos sociopolíticos que quizás apelan más a hablar de una posmodernidad, por ejemplo, que una modernidad tan fuerte, fortalecida, de tal manera que cuando llega la pandemia, es que para que se entienda la idea, porque si no... Sí, es que tampoco puedo tanto. Perdona. Yeah, but under Chile's current situation before the pandemic, it was more of a post-modernity instead of just modernity. En el sentido como de que ciertas estructuras políticas más neoliberales, conservadoras, en el sentido que lo mencionabas antes, estaban siendo contestadas. In the sense muy that inestables. the political sense, the conservative and neoliberal were being contested. Extremadamente. By whom? ¿Por quién? Por colectivos. By collectives, sociales. social collectives. Y en ese sentido, cuando inicia la pandemia, se genera mucha disrupción de cómo se genera este proceso, ¿no? de adentro hacia afuera, de lo local a lo global. Entonces, quizá, claro, en esta presentación no se percibe, So when the pandemic pero hay comes más in, que eso. when the pandemic comes in, there is a huge disruption between the local and global, which is not quite perceived. It's more than that. Entonces, mi pregunta en ese sentido es, desde esa mirada, porque quizá la mía es distinta, pero desde esa mirada, ¿cómo podemos aplicarla a un contexto etnográfico distinto como es el caso de Chile? So from that point of view, how can we apply that to the context of Chile, for instance? So, okay, thanks to your question. First thing is that when I mention modernity, it's because, did you read Ulrich Beck? Bueno, gracias por la pregunta. Primero que nada, cuando hablo de la modernidad, ¿leyeron a Ulrich Beck? Bernard Harvey, Bernard Harvey, Alain Touraine. Alain Touraine. So those authors will say that, mainly the first one, that postmodernism is a reinforcement of modernity. Estos autores, especialmente el primero, indican que la
posmodernidad es un refuerzo de la modernidad. So the trajectory of people are are fragmented, Entonces la trayectoria de la gente está fragmentada. but we believe that it's fragmented, but it is organized by the economy. Creemos que está fragmentada, pero en realidad está organizada por la economía. But because we believe that we have choice, it makes it even more constrained that we go back to modernity. Entonces esto en realidad nos lleva de vuelta a la modernidad. Okay, second thing, what I show you are international trends. So there is a neoliberalization of institution in South America too, as I know, but I'm not an expert of your experience in Chile. Bueno, y lo que yo mostré se aplica al contexto general. Yo sé que hay cambios en Sudamérica y hay que verlo cómo se ajusta al caso de Chile. And third, I had to simplify something because it's, let's say, one presentation. Y también tuve que simplificar las cosas ya que es una presentación. In a way, I contradict myself, but because I say that it goes like this, but I want it to go like this. But if it goes like this, it's because there are some third conditions that enable it. Entonces, en cierta forma me contradigo porque digo que esto va así, pero en realidad va así y termina siendo toda una contradicción. So there are some debates in the society, and this is the group that debate, that contest, and this is for me the key to change. Entonces, hay grupos en la sociedad que debaten esto y eso es un punto que hay que ver cómo cambiar. But it remains that in education and for example, in the institution, it is hard to change because it's very regulated in this perspective. Pero a nivel institucional es un punto que hay que ver cómo cambiar porque está muy regulado. So did you notice that since this century, like 2000, schools are in competition, each school develop its specialties? Entonces, no sé si se han fijado, pero desde la década del 2000 las escuelas están en competencia unas con otras porque desarrollan especialidades. And there is what we call a reddition of count. They have to show, to prove with number that they work, that it works. Entonces, las escuelas tienen que estar demostrando que esto funciona. But it was not like that before, so it showed that the state is there, but far, but still there. Entonces, esto antes no existía. Y así se demuestra que el Estado está presente de lejos, pero está presente. But if you believe that you feel free, it may be because their ideological discourse work. Entonces, si uno siente que es libre, es porque quizás el discurso ideológico funciona. Or maybe we should have a longer discussion for you to make visible to me your own reality, which I don't know a lot about. O quizás debamos tener una conversación más larga para poder ver tu realidad que no conozco al 100%. So write to Maria, she will give you my email, or write to me, you have it, and we continue the discussion because I feel it's rich, and we will both open our, maybe just me, we'll see. Entonces puedes hablar con María, que te dará mi correo y podemos continuar la conversación por ahí y quizás lleguemos a una conversación más enriquecedora. The last thing is that I took an angle. When you choose a specific end goal, you make visible things and you make invisible the other things. So all of the ethnographical aspect, the sense making in the cultural practice are made invisible through this, the specificity. Entonces también debo decir que tomé un ángulo y al tomar un ángulo hay ciertos puntos que se hacen invisibles. Entonces hay ciertos aspectos que quedaron de lado. So yeah, I like pretty much anthropology, but it's a good complement. Me gusta la antropología, es un buen complemento. So what do you think if we continue our discussion? You write and I learn. Entonces, ¿qué te parece si continuamos la conversación por escrito y así aprendemos? Gracias. You had a second question. Y tenías otra pregunta. Me quedó patente este tipo de distinción quizá más etnográfica cuando realizaste el trabajo con los abuelos y abuelas. So when you made this work with the grandparents, this ethnographical
point was made very clear to me. Yo trabajo en educación con adolescentes y jóvenes en educación media y años iniciales en universitario y centro de formación técnica. So I work with teenagers and with young adults in high school and the early college years. Me tocó diseñar programas para implementar apoyo en la retención, permanencia de los estudiantes en este cambio de ciclo escolar. So I had to design a program to help with retention during that stage of education. Y una de las grandes cosas que me di cuenta es que para ellos no es algo que fue en el pasado y que se olvidó como les pasaba a los abuelos, porque son años formativos tan claves que su forma de verse a sí mismos fue forjada por ese mismo evento. So unlike the grandparents who say, okay, it's in the past, it doesn't matter, for the students, since they are in such strong formative years, the things that happen to them forge them, so they are very important to them. Por ejemplo, hay generaciones que ingresaron justo cuando empezó la pandemia y se ven a sí mismos como generaciones pandémicas, cuando ingresaron a la universidad, por ejemplo. For example, there are students who just started at the same time as the pandemic, so they perceive themselves as a pandemic generation. Demandan en ese sentido adecuaciones del contenido académico, de la metodología, incluso años después de que se haya vuelto a un formato más híbrido o presencial en la universidad. So they demand changes in the content and the methodology even years after the fact, years after the hybrid model was established. Tienen niveles de maduración en sus habilidades socioemocionales muy tardías respecto de sus otros contemporáneos. They have very late social-emotional developments compared to their other peers. Low. Yeah. Y, por ejemplo, en el caso de los adolescentes que vivieron la pandemia en los últimos años de enseñanza media, For example, for the teenagers who went through the pandemic in the last years of their high school education, lo vivieron de una manera muy fatalista, como que su futuro estaba mermado. they saw it in a very fatalistic way, like their future was cut off. Y se polarizaron aún más en su desarrollo de personalidad respecto a sus capacidades y a quienes ellos eran. And their personality was formed in that sense and the way they were. Entonces, quizá en estos casos sí veo una búsqueda por olvidar ciertos eventos de la pandemia, pero en términos de identidad, de formación identitaria, pesa muchísimo. So on that sense, I see a way that they would like to forget about the pandemic, but this is such a heavy burden for them in terms of their personality. Entonces mi pregunta va hacia, dado que están haciendo estos proyectos en escuelas, como mencionabas antes, si has tenido casos en donde has podido hacer este tipo de análisis más diferenciados, quizá por generaciones o comunidades o países, y también, perdón. So considering the project you talked about, I would like to know if you've had situations where you've had to deal with these generational matters in different countries, different communities. Y también que quizá si esta iniciativa hubiese estado hecha hace 5 años atrás, el escenario o los resultados hubiesen sido distintos. ¿Qué prevén ustedes encontrar como resultados ahora, 2023? So if this project had been made 5 years before, maybe the results would have been very different. And I would like to know, what are your expectations on the result you expect to get today in 2023? Claro, como la historicidad misma de la que hablaba. Like the history you talked about. Your questions are quite complex. Es una pregunta bien compleja. I know it reminds me of the first work out of which emerged the concept of generation.
Me recuerda el primer trabajo del cual salió el concepto de generación. Generation is related to how young experience the events in the same way, relate to the timing of the life trajectory. Es sobre cómo los jóvenes experimentan los hechos de acuerdo a la etapa en la que están viviendo. So when people experience the first war, but the child of the first war and the teenager of the first war did not have the same generational experience. Por ejemplo, cuando ocurrió la Primera Guerra Mundial, un niño en ese tiempo no lo vivió de la misma forma que un adolescente en ese tiempo. Because the timing of the collective events interfere with the timing of the individual timeline. Porque la línea temporal colectiva interfiere con la línea temporal personal, individual. But it also depends on your social role and social position. Y eso también depende de la posición y rol social. So being a woman or being a man is not the same thing. Entonces, ser mujer o ser hombre no es lo mismo. So collective memories are developed around these catalytic events, and you develop an identity, and it can be a bad identity in a sense. Entonces, la memoria colectiva se forja con respecto a estos eventos y puede generar una personalidad que puede ser mala en cierto sentido. But my projects work on reactualization collective memory by making things visible, things that were blind spots, and by emancipating person both intellectually and effectively. Entonces mis proyectos tienen que ver con hacer visible los puntos ciegos y crear una emancipación en los alumnos. And we use image of movement as a metaphor because people were stuck at home, so we have to make their idea and affectivity move. Entonces tenemos la idea de movimiento como metáfora, ya que ellos se quedan en la casa, y esto es como una cierta forma de hacer que ellos se muevan. I will mention one thing, but very quickly, so that you can write to me if you want to have more details. Voy a mencionar una cosa rápidamente, pero me puedes escribir para obtener más detalles. I also study, and I try to catalyze it in intervention, the tension between deceleration and acceleration. También estoy estudiando la tensión entre la desaceleración y la aceleración. When things accelerated, we change, but we have no reference, so we feel kind of lost, but we can create new form and new identity. Entonces, cuando las cosas se aceleran, cambiamos, pero de repente no tenemos un marco de referencia y se genera una nueva identidad. When things decelerated, we are more akin to ground ourselves in tradition, so to relate ourselves to other generation. Y cuando las cosas se desaceleran, somos más propensos a ver lo más tradicional y referirnos a generaciones pasadas. During the pandemic, we experienced both. We were stuck at home, so deceleration, but we receive a lot of political information from the media, acceleration, so we are stuck amidst this tension. Entonces, durante la pandemia ocurrieron ambas. Estábamos en la casa, había una desaceleración, pero al mismo tiempo había una aceleración, ya que recibíamos muchas noticias de lo que sucedía políticamente. So I work on this tension in the project, and I want to study what happens. And I use metaphor of movement to make people move and experience the movement and make them experience some pause, some acceleration. And this is a way that I work with in order to make the memory more, let's say, positive in a way. Entonces trabajo con esto, ver cómo se genera esta desaceleración, esta aceleración y cómo sacar lo positivo de ello. As an anthropologist, you may know that myths takes time in the pre-modern period to change. Entonces, como antropóloga debes saber que los mitos toman tiempo para poder cambiar. But when a crisis happens, it creates a quickness. But we lost our reference, so we have to work on this. Pero cuando ocurren las crisis, esto cambia las cosas y cambian los puntos de referencia a los cuales acudir. So in this context, I cannot give you a full response, and a response is something dialogical, something that we co-construct through a discussion. Entonces,
la respuesta que te puedo dar a esto es algo más ideológico, que nace a partir de la conversación. But tell me, did I give you some cues? Pero quisiera saber, ¿eso te da algunas ideas? Sí, bastante. Como que me genera más preguntas. Yes, a lot. In fact, it raises more questions. Pero es parte, digamos, Yeah. de lo interesante de la temática. But that's part of the interesting things about the topic. Y quizás sea interesante volver a revisitar respuestas sobre cómo se veía cada uno o como grupo la pandemia en años posteriores. So it would be Para ver cómo cambió la memoria. interesting to revisit this, how the pandemic looked a few years later. Yeah, okay, thank you. Okay, Sí, muchas gracias. gracias. Muchas gracias por su asistencia y muchas gracias, Dany, por tu presentación de hoy día.